Han fallecido 12 personas con COVID-19 en nuestro país. Fallece un paciente de 85 años de edad del municipio de Cienfuegos en esta provincia, con un cuadro, o sea, tenía antecedentes de un retraso senil, de un retraso mental, de una demencia senil, realmente con una sintomatología que comenzó. Se hizo inmediatamente el diagnóstico mediante test de antígeno, después se confirmó, se ingresó y lamentablemente, y teniendo un poco en cuenta las enfermedades que padecía, pues después de una evolución de 9 días ingresados, 7 de ellos en terapia intensiva y de presentar un grupo de complicaciones, pues lamentablemente fallece este paciente. Fallece una paciente de 80 años de edad del municipio Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente y con un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, infarto cardíaco antiguo y una enfermedad renal crónica que realmente ya nuestra población conoce que la evolución no es nada favorable. Esta paciente, que comenzó con un grupo de sintomatología identificada, se hizo el test de antígeno, se confirmó, se ingresó y lamentablemente, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó, un tanto por las comorbilidades que padecía y por la evolución que tiene esta enfermedad, pues en una estadía de 5 días hospitalaria, pues lamentablemente fallece la paciente. Fallece una paciente de 78 años de edad del municipio de Santiago de Cuba en esta provincia, contacto de un caso que ya había sido confirmado y que como comorbilidades, pues igualmente hipertensión arterial, diabetes mellitus, accidente vascular encefálico isquémico que había presentado a repetición, y era una paciente que se encontraba postrada en ese momento. Esta paciente igualmente, por ser contacto de un caso positivo, en la pesquisa se detecta con sintomatología, pues realmente se le hace el test de antígeno, resulta positivo, se confirma, se ingresa, permanece un periodo prolongado de estadía hospitalaria, 13 días, me disculpan, 8 de ellos en terapia intensiva, y después de un grupo de complicaciones, pues lamentablemente la paciente fallece también en nuestro país. Fallece un paciente relativamente joven, 58 años de edad, del municipio Santiago de Cuba en esta provincia, que tenía como antecedente un vecino que había sido confirmado previamente. Este paciente, no obstante su juventud, padecía de epilepsia, padecía de una insuficiencia cardíaca y cierto grado de alcoholismo. Este paciente también, estando aislado en el centro de atención a pacientes confirmados, se identificó con sintomatología, se hizo el diagnóstico, se ingresó, permaneció un periodo de tiempo prolongado, 15 días ingresado, 13 de ellos en salas de terapia intensiva por las complicaciones que siempre presentó, y lamentablemente en el día de ayer este paciente fallece. Fallece una paciente de 86 años de edad del municipio Plaza de la Revolución, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso ya confirmado con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, que la evolución no es buena. Esta paciente, inicialmente con síntomas, se detecta, se evalúa, se diagnostica, se ingresa, permanece 11 días ingresada, 4 de ellos en terapia intensiva, pero lamentablemente en el día de ayer fallece. Fallece un paciente de 75 años de edad del municipio Marianao, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado
previamente y con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia circulatoria y diabetes mellitus. Combinación de enfermedades que no son buenas para el pronóstico de su evolución. Este paciente, identificado en la pesquisa por su médico de familia, con sintomatología, aunque inicialmente fue negativo el test, pero después, al persistir la misma, se confirmó, se ingresó, permaneció ingresado durante 8 días, 2 de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente en el día de ayer fallece este paciente. Fallece un paciente de 87 años de edad, también del municipio Marianao, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado previamente y que como comorbilidades, pues realmente tenía una cardiopatía isquémica, un Alzheimer y un cáncer de próstata. Muy vulnerable por sus enfermedades de base. Este paciente se identifica también con sintomatología por su médico de familia en la pesquisa que se realizaba como contacto de caso positivo, se diagnostica, se ingresa y con una evolución, teniendo en cuenta las comorbilidades, una evolución no muy larga, 3 días, 2 de ellos en terapia intensiva, después de un grupo de complicaciones, lamentablemente fallece. Fallece un paciente de 74 años de edad del municipio Centro Habana, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente con un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica. Este paciente que inicialmente, estando bajo pesquisa por su médico de familia, lo identifica con síntomas, hace el diagnóstico inicialmente con test de antígeno, se confirma posteriormente, se ingresa y lamentablemente, después de una evolución hospitalaria de 14 días, parte de ello en terapia intensiva, pues lamentablemente también fallece. Fallece un paciente de 81 años de edad del municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y una insuficiencia cardíaca. Este paciente, que inicialmente estaba sintomático en su centro de atención a contacto, comenzó después de un periodo largo con sintomatología, se identificaron un grupo de síntomas característicos, se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente después de una estadía prolongada en el hospital, 19 días, por las complicaciones que presentó en el día de ayer, hizo una complicación y lamentablemente también fallece. Fallece un paciente relativamente joven, 52 años, del municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, que tenía como factor epidemiológico desfavorable pues el vivir en una zona donde se habían detectado un grupo de casos confirmados. Como comorbilidad asociada, realmente solo asma bronquial y lamentablemente después de presentar un grupo de síntomas, se hace el diagnóstico inicialmente, se ingresa, permanece durante 13 días ingresado, 8 de ellos en terapia intensiva teniendo en cuenta las complicaciones que presentó y lamentablemente este paciente en el día de ayer fallece también. Fallece un paciente de 63 años en el municipio Unión de Reyes de la provincia de Matanzas, contacto de un caso confirmado que realmente no tenía ninguna comorbilidad asociada identificada. Este paciente comenzó con sintomatología, se identificó, se hizo inicialmente el diagnóstico con el test de antígenos, se ingresa,
se confirma después por el PCR y lamentablemente después de una estadía hospitalaria de 10 días y de presentar un grupo de complicaciones, pues lamentablemente fallece en el día de ayer. Fallece un paciente relativamente joven, 56 años de edad, del municipio Cárdenas de la provincia de Matanzas, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado y que comorbilidades tenía algunos trastornos psiquiátricos y una enfermedad de Parkinson. Este paciente, inicialmente con alguna sintomatología, acudió al médico, se hizo el diagnóstico, se ingresó, tuvo una estadía muy breve, 3 días nada más, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó y lamentablemente fallece en el día de ayer. Realmente es una cifra muy elevada de pacientes que fallecen. Denominador común, aunque no el único, él ya no es solo la edad, en algunos casos la edad, pero también el tener un grupo de comorbilidades. Y no nos cansamos, tenemos que insistir cada vez más en que la evolución de esta enfermedad, ustedes que saben que yo llevo más de un año informándolo diariamente, y realmente la evolución de la enfermedad no es la misma que tuvimos al inicio de la pandemia. Realmente se complican incluso personas de edad relativamente joven, no siempre asociados a comorbilidades, aunque hay que decir que el porciento mayor sí está en este grupo, y creo que es hora de que reflexionemos. Como digo yo, un grupo de personas no escucha la conferencia, pero creo que estamos en la obligación, los familiares, las amistades, cuando vemos esas conductas de tanto riesgo, pues que tomemos medidas, al mismo tiempo que se van adoptando medidas de exigencia, medidas coercitivas para evitar esta situación. Porque indiscutiblemente la evolución, que además es la misma que está teniendo en el mundo, deja cada día más lejos de un catarro común, como tal vez en una ocasión se pensó. De esta forma, Cuba, con 25.030 pacientes ingresados, de ellos sospechosos 3.673, en vigilancia 15.624, todas estas cifras son superiores a las que presentábamos en el día de ayer y es consecuencia de lo que de la transmisión que estamos teniendo. Y en vigilancia, un total de 5.730, confirmados, activos, 5.733, incluso 110 más que los que habíamos tenido en el día de ayer, que ya era una cifra elevada. Fíjense cómo habíamos logrado 4.000, tuvimos en alguna ocasión 3.000 activos, y ya en estos momentos por encima de 5.000 y acercándose a los 6.000. Esto lo que traduce es la fuerte transmisión que estamos teniendo en estos momentos. Se procesaron 22.587 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad. Cifras que se van alcanzando al tener funcionando todos los laboratorios en todas las provincias y en algunos territorios como La Habana, en Mayabeque, que está el de la Defensa Civil, pues más de un laboratorio. Solo nos queda, y próximamente podremos informarlo, el del municipio especial Isla de la Juventud, en el cual se están los toques finales. Como resultado del análisis de estas 22.587 muestras, se diagnosticaron 1.110 personas con COVID-19. Podría alguien decir, bueno, son 131 menos que el día anterior, pero creo que no cabe la menor duda que 1.110 personas diagnosticadas en un día con COVID-19 en Cuba es una cifra alarmante. Pudiera decir alguien, un hecho extraordinario, que no podemos estar acostumbrados
a que tengamos lo mismo y que tenemos que resolverlo. Esto da un 4,91% de positividad de todas las muestras que se analizaron ayer. Y ya, como me decía esta mañana el profesor Somarriba, después de haber procesado 3.495.722 PCR realizados en nuestros laboratorios de biología molecular, pues ya la cifra de personas confirmadas con COVID en Cuba supera los 100.000. 100.318 personas con COVID-19 se han diagnosticado desde el comienzo de tener los primeros casos, el 11 de marzo del 2020, hasta el día de ayer. Es el 2,87% de todas las muestras analizadas, pues han resultado positivas en nuestro país. Se procesaron muestras de todas las provincias de Cuba y del municipio especial Isla de la Juventud. La cifra más alta, La Habana con el 39% de todas las procesadas, Santiago el 12%, Matanzas el 11,7%, y de ahí entonces Camagüey 4,8%, Ciego Dávila, así. Y que las personas, la población se dará cuenta que está en correspondencia con la complejidad epidemiológica que tienen algunos territorios. Además de que donde hay aeropuertos internacionales hay que agregar las muestras que se realizan a todos los pasajeros que arriban. La mayor positividad de las muestras analizadas ayer en la provincia de La Habana, en donde el 7,5% de todas las analizadas pues resultaron positivas a COVID-19. Le sigue Santi Espíritu con el 6,5%, Granma con el 6%, Matanzas con el 5%, y después Pinar del Río, Holguín con 6% por debajo del 5%. De los 1.110 casos que se diagnosticaron ayer, nuevamente, pues la transmisión autóctona en nuestro territorio, la cifra muy elevada, más elevada, 1.088, que se puede ver en el gráfico que estoy seguro que ahora a continuación van a proyectar, los 1.088 autóctonos, ahí lo tienen, los 22 importados que se diagnosticaron en el día de ayer y que por el protocolo establecido no entraña riesgo de transmisión, porque se mantienen aislados hasta el diagnóstico, y como pueden ver, cifras muy elevadas durante toda esta quincena que se refleja ahí, pero durante todo el mes también pudiéramos decirlo. Ayer, como dije, discretamente inferior al día anterior, pero miren ahí qué cantidad de casos por encima de 1.000. Evidencia de la transmisión. El 95% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados. Grupos de mayor riesgo, y qué es lo que nos hace, nos obliga a precisar cuando se diagnostiquen casos, todos los que han tenido contacto con él de una forma u otra en los últimos 15 días. En el acumulado, el 94,3% de todos los diagnosticados en Cuba tienen ese antecedente, ese grupo de riesgo. 22 ayer, el 1,9% con fuente de infección en el extranjero, casos importados, como he dicho, el 5,4% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección ser casos importados. Y ayer todavía no se había podido precisar hasta el día de hoy la fuente de infección de 33 de los casos diagnosticados. En el acumulado desde el 1 de noviembre hasta la fecha, el 11,2% de todas las personas que se han diagnosticado en ese periodo, que se toma por la referencia de la apertura de los vuelos internacionales, pues ha estado relacionado con viajeros internacionales de alguna manera. Por provincia, los 1.110 casos diagnosticados ayer. Nuevamente en Occidente, ahí creo que gráficamente nos ayuda mucho.
663 casos en La Habana, 131 en Matanzas, evidencia que sin aminorar el riesgo de las otras provincias y el municipio especial, pero indiscutiblemente la transmisión mayor está en estas dos provincias. Le sigue Mayabeque con 19 ayer, Artemisa con 18, Pinar del Río con 24 y el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica casos en el día de ayer. En la región central, Santi Espíritu, la cifra mayor, 44, Camagüey ayer, 27, Cienfuegos con 9, Villa Clara con 7 y Ciego de Ávila con 6. Evidentemente, las dos transmisiones importantes en el centro, Camagüey y Santi Espíritu, que en determinados momentos logran un control, pero no es estable. Oriente, en nuestro país, ahí lo tienen ustedes. Santiago se ha ido quedando con la cifra mayor, aunque inferior ayer, al día anterior, 66. Granma, después de una transmisión importante, después de tener todavía un riesgo importante, pero va disminuyendo, 36 ayer, Holguín 35, Las Tunas 17 y Guantánamo 8 casos en el día de ayer, evidenciando que mantiene un control de la pandemia. El 49% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino. Sin embargo, en el acumulado se mantiene el sexo masculino con el 50,8% por encima, discretamente. De verdad que es una diferencia no importante, pero con un poquito superior. Asintomáticos ayer el 48,5% de todos los diagnosticados. Característica desfavorable para el control de esta enfermedad, que es muy superior a lo que habíamos visto en otras enfermedades transmisibles. Nuevamente, una cifra elevada de casos menores de 20 años diagnosticados en el día de ayer, 167. El 15% de todas las personas en Cuba diagnosticadas ayer, pues tienen menos de 20 años. Y el 13,8%, 154, pues tienen de 18 y menos años de edad. Ayer, en los casos diagnosticados, el 54,5% fue del sexo femenino, con un predominio en el día de ayer. Se acumulan ya 12.680 pacientes en edades pediátricas que han sido diagnosticados en Cuba desde el inicio de la pandemia. Ayer la cifra de activos más elevada que hemos tenido de casos pediátricos, 818, y se ha recuperado el 93,5% de todos los casos pediátricos diagnosticados en nuestro país. Ayer no reportaron casos pediátricos ni Villa Clara, ni Ciego de Ávila, ni Guantánamo, y el municipio especial Isla de la Juventud, que reiteramos que durante todo el mes de abril no ha diagnosticado ningún caso pediátrico con la enfermedad. Se reporta en la provincia de Camagüey un caso pediátrico importado de Rusia. Y en el día de ayer, 8 menores de 1 año de las provincias de La Habana 4, de Artemisa, Pinar del Río, Granma y Matanzas, 1 de cada uno. Y ya se acumulan 664 menores de 1 año que han sido diagnosticados en nuestro país con la COVID-19. Ayer, 4 menores de 6 meses, todos contactos de casos confirmados, promediando 12,1 contactos por cada lactante. Y vaya la reflexión, ¿qué hace un lactante con 12 contactos que realmente debe estarse protegiendo? Se mantiene el lactante de 3 meses grave, estable, que habíamos informado ayer, y se incorpora un recién nacido grave que se encuentra estable, pero que está reportado de grave en el día de hoy.
De 20 a 39 años de edad, 365 personas con COVID. De 40 a 59, 376 se diagnostican en Cuba. Y de 60 y más, nuevamente una cifra superior a los 200. 212, el 19,1% de todos los diagnosticados en el día de ayer, teniendo en cuenta los riesgos de este grupo de edad. En el mes de abril se han promediado 3.400, se han diagnosticado 3.418 casos pediátricos, promediando 149 por día. Ahí tienen ustedes la cifra elevada. Ayer se diagnosticaron 22 casos importados con COVID-19 en nuestro país. Por provincias, la provincia de Artemisa, con 2 del municipio cabecera, viajeros cubanos procedentes de Rusia. La provincia de La Habana, con 3 casos, 1 de Arroyo Naranjo y 2 de Playa, un viajero español, 1 filipino y 1 italiano procedente de España, los 3. En Villa Clara se confirma un caso importado del municipio Santa Clara, que es un viajero cubano procedente de Rusia. En Santi Espíritu, los 2 casos importados, 1 del municipio Santi Espíritu y 1 de Fomento, los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. El caso de Camagüey, confirmado ayer, del municipio Vertiente, igualmente, viajero cubano procedente de Rusia. En el caso de Las Tunas, los 4 casos importados del municipio cabecera, viajeros cubanos procedentes de Rusia también. Granma confirma 4 casos importados, 3 de Bayamo y 1 de Guisa, igualmente, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Holguín, 4 casos importados, 1 de Rafael Freire, de Cacocún y Cueto y Holguín, 1 de cada uno. Viajeros cubanos procedentes de Canadá y viajeros cubanos, 1 y 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Santiago de Cuba se confirma un caso en el municipio cabecera, que es también un viajero cubano procedente de Rusia. En resumen, por países de procedencia, de Rusia 18, de España 3 y de Canadá 1. Se diagnosticaron 9 extranjeros con COVID ayer. Como habíamos dicho, el canadiense que procedía de Canadá, el español que procedía de España, el filipino y el italiano que también procedían de España, un angolano aquí en la provincia de La Habana, transmisión autóctona, 3 indios, también transmisión autóctona de aquí, del municipio de Regla, y un nicaragüense que se confirma con COVID ayer, que es producto de transmisión autóctona aquí en la provincia de La Habana. Se confirman 1.088 personas con COVID-19 como consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio nacional. Pinar del Río con 24 en el día de ayer, podemos decir que 11 más que la jornada anterior, y el mayor número en el municipio cabecera, 14 casos en el día de ayer. Le siguen Los Palacios con 4, La Palma y Consolación del Sur con 2, y San Juan y Martínez y Mantua con 1 cada uno. Artemisa disminuye en 3 el número de casos con relación al día anterior, 16 ayer, un tanto disperso, aunque menos que en otras ocasiones, en 7 de sus 11 municipios, y ayer San Antonio de los Baños, Guanajay y Bauta con 3 cada uno, Artemisa, Guira de Melena y San Cristóbal con 2 cada uno, y el municipio Alquizar con 1 caso en el día de ayer. La Habana con 62 casos menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada, 660 casos autóctonos, y como ya es característico en La Habana, dispersos en todos sus municipios. El Cerro con la cifra mayor ayer, 68, le sigue Guanabacoa con 66,
Arroyo Naranjo y 10 de octubre con 62 cada uno, Centro Habana 56, Boyero 50, Habana Vieja 46, San Miguel del Padrón 45, Marianao 40, La Lisa 37, Habana del Este y Playa con 29 cada uno, Plaza de la Revolución 26, Cotorro 25 y Regla 19. Mayabeque incrementa en 13 casos, 19 ayer. En Güines, el mayor número 6, San José de las Lajas con 4, Quibicán con 3, Nueva Paz con 2, y Batabanó, Bejucal, San Nicolás de Bari y Santa Cruz del Norte con 1 cada uno. Esa es otra situación en Mayabeque que ha ido controlando, pero todavía una transmisión importante que se le hace difícil el control por el movimiento que se hace muy difícil de cerrar en algunas ocasiones y que en el día de ayer disperso en 8 de sus 11 municipios. Matanzas, aunque disminuye en 8 el número de casos comparado con el día anterior, ayer 131, pero indiscutiblemente una cifra muy elevada. Además muy disperso en 12 de sus 13 municipios. Cárdenas con 29, la cifra mayor, Colón con 25, Jovellanos 24, Matanzas 17, Perico 10, Hawái Grande y Limonar con 6 cada uno, Pedro Betancur 5, Unión de Reyes 4, Los Arabos y Calimete con 2 cada uno, y la Ciénaga de Zapata con un caso confirmado ayer. Cienfuegos con control de la pandemia, 2 menos, 9 ayer, 4 en el municipio de la cabecera de Cienfuegos, Aguada de Pasajero y Palmira con 2 cada uno, y Cruces un caso. Villa Clara, aunque son 3 casos más que el día anterior, pero una cifra de 6, que evidencia que mantienen control de la pandemia. Manicaragua con 3, Santa Clara con 2 y Camajuaní con 1. Santi Espíritu disminuye en 4 en comparación con el día anterior, 42 ayer, pero de todas formas es una cifra elevada para este territorio que ha mantenido también un incremento en los últimos días. Disperso además en todos sus municipios. Municipio Santi Espíritu con el mayor número, 17, le sigue Cabaiguán con 9, Trinidad con 7, Jatibonico con 5 y La Sierpe, Yaguajay, Fomento y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego de Ávila, también evidenciando que tiene control de la pandemia, 6 en el día de ayer, 4 en el municipio de Ciego de Ávila y 2 en Morón. Camagüey incrementa a 26 el número de casos autóctonos, 20 más que el día anterior. El mayor número donde Camagüey ha tenido siempre la mayor transmisión, el municipio cabecera con 24 y Najasa y Sierra de Cubita con 1 cada uno. Las Tunas, 13 casos ayer, 6 más que el día anterior, pero de todas formas Las Tunas ha demostrado a través del tiempo que mantiene un control de la pandemia. Ayer, los 13 casos, el mayor número 12 en el municipio cabecera de Las Tunas y Amancio con 1. Holguín disminuye en 61 el número de casos autóctonos, 31 ayer. Haría falta que se estabilizara una reducción y el mayor número ayer en el municipio cabecera con 26, Cueto y Moa con 2 cada uno y Franpaís con 1. Granma, que no tengo que comentarle, creo que el pueblo cubano ha estado al tanto de los incrementos que presentó, va logrando un cierto control sin dejar de ser de mucho riesgo. 32 ayer, 25 menos que el día anterior. Bayamo con 17, Manzanillo y Guisa con 5 cada uno, Quiguaní con 3 y Pilón y Bartolomé Mazó 1 cada uno. Santiago también disminuye ayer, 4 menos, de todas formas una cifra elevada, 65, además un tanto disperso en 7 ayer de sus 9 municipios. El mayor número en el municipio cabecera, Santiago de Cuba, 41,
San Luis con 8, Palma Soriano con 7, Contramaestre 5, Songolamaya 2 y segundo y tercer frente con 1 cada uno. Y Guantánamo, que también del incremento que tuvo hace unas semanas atrás, mantiene el control. Ayer 8 casos autóctonos, todos del municipio cabecera. El municipio especial Isla de la Juventud no confirma casos autóctonos, casos en el día de ayer, independientemente del número de muestras que se procesaron para el diagnóstico. Este comportamiento de la incidencia ayer hace que la tasa de incidencia de Cuba en los últimos 15 días por 100.000 habitantes, pues se incremente a 138,7. Que el número de casos se puede ver en la curva, que se mantiene elevado, y un poco que al incremento. Se mantienen las provincias de La Habana con 402,6 de tasa de incidencia en los últimos 15 días, Matanzas con 275 y Santi Espíritu con 140,4 como las 3 provincias de mayor tasa de incidencia de nuestro país en los últimos 15 días. Y Camagüey con 16,6 y el municipio especial con 8,4 como los territorios con una incidencia menor de nuestro país. El 37,6% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días concentrado en estos 12 municipios, de los cuales 7 son de la provincia de La Habana, 4 que se ha ido incrementando de la provincia de Matanzas y 1 del municipio Santi Espíritu. Y de mayor a menor, La Habana Vieja, con una tasa de incidencia en los últimos 15 días de 809,2 y Regla de 800,5, pues son los municipios con mayor transmisión de toda Cuba. Le sigue Pedro Betancur, de Matanzas, Arroyo Naranjo, Cerro, Centro Habana, Jovellanos de Matanzas después, con una tasa de 449,7, después 10 de octubre, Cabaiguán de Santi Espíritu, Guanabacoa, Limonar y Perico, los 2 últimos, pero con tasas elevadas, de la provincia de Matanzas. La provincia de La Habana con la mayor tasa de incidencia, ahí tienen ustedes el gráfico, se mantiene el incremento. La provincia de Matanzas, ahí tienen el gráfico, realmente cifras muy elevadas, pero aparentemente los últimos días sin incremento. Y Pedro Betancur, Jovellanos, Limonar, Perico, Jagüey Grande y Los Arauz con las incidencias más elevadas en los últimos 15 días. Y finalmente, la tercera provincia de mayor tasa de Cuba, Santi Espíritu, pues como ustedes pueden ver ahí, pues parece que quiere disminuir. Lo que hay que lograr es una estabilidad en esa reducción. Y como también se ha venido afirmando, pues Cabaiguán con la tasa más elevada y el municipio cabecera en segundo lugar. Finalmente, Cuba, hasta el día de ayer, con 42 eventos activos, uno menos que el día anterior. De Pinar 1, de Artemisa 1, de La Habana 16, de Mayabeque 3, de Matanzas 2, de Cienfuegos 1, de Santi Espíritu 4, de Camagüey 1, de Santiago de Cuba 6, de Granma 2, de Holguín 5 y de Guantánamo, que había tenido una cifra, tenía 1 hasta el día de ayer, pues se cerró este evento y ya hoy no tiene ningún evento abierto. Los eventos un poco que ayudan a dar el valor de la transmisión, es otro factor además de la tasa de incidencia, que indiscutiblemente traduce de que hay focos en los cuales se produce la transmisión. Y estos eventos, también nuestra población ha ido conociendo, que a veces son institucionales, un centro de trabajo, un centro con determinadas características, y muchas veces también son en la comunidad, cuando abarca 2, 3 manzanas o una manzana con un número mayor de 10 casos. Finalmente, Cuba,
con una cifra de 100.318 personas diagnosticadas con la enfermedad desde el año 2020, acumulado. Se mantiene ingresado el 5,7% de todos los diagnosticados, 5.733. De estos 5.733, el 98,8%, 5.664, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 12 personas en Cuba con COVID-19 y esto hace que ya se acumulen un total de 581 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Una letalidad de 0,58%, discretamente superior al día de ayer, que estamos trabajando por todas las vías, como se ha reiterado varias veces, para evitar que la persona se enferme, para aplicar un protocolo que si lamentablemente adquiere la enfermedad, esté ya protegido previamente y además se apliquen protocolos de tratamiento que eviten que se agrave. Si lamentablemente se agrave muchas veces por sus comorbilidades, pues que llegue al estado crítico y realmente a batallar con el paciente en estado crítico para que no fallezca, que es en definitiva uno de los objetivos fundamentales de nuestro programa. Y digo esto porque cualquiera pudiera decir, 0,58%, muy por debajo del mundo, de 2,12%, muy por debajo de las Américas, de 2,42%, pero reitero, para nosotros con inconformidad. 2 evacuados, 54 que han retornado después del diagnóstico, 988 altas ayer, una cifra que queda muy por debajo, 122 menos que los que se diagnosticaron ayer. Eso da un balance negativo que lo que hace es incrementar el número de activos ingresados en nuestras instituciones de salud. Y ya con estas 988 altas ayer, pues ya 93.948 pacientes se han recuperado, estamos hablando del 93,7%, y como también reitero, no exentos de tener algunas secuelas de la enfermedad. Nuevamente una cifra elevada de casos con COVID ingresados en nuestra terapia intensiva. En el día o hasta el día de ayer, un total de 69 pacientes, 3 más incluso que el día anterior, teniendo en cuenta el número de casos que se van diagnosticando y lo que es todavía más importante, 30 críticos y 39 graves, que toda la población conoce lo difícil que a veces se hace su recuperación, aunque se recuperan muchos de estos pacientes. Finalmente, el gráfico que nos traduce el comportamiento de la pandemia en Cuba en cuanto al número de casos, en cuanto al número de fallecidos, ahí lo tienen. El mes de abril ya con 24.042 pacientes diagnosticados, se ha promediado durante este mes un total de 1.045 casos con COVID diariamente. Sí, porque algún día habríamos podido tener 800, 900, pero el promedio en este mes es de 1.045, que traduce la complejidad de la transmisión. Y lamentablemente, ya en el mes de abril se acumulan 156 personas que han fallecido con la enfermedad. Incluso estamos hablando de la cifra más elevada de fallecidos en un mes que ha tenido Cuba en toda la pandemia. Y que realmente hace que de enero a abril tengamos un acumulado de 435 y que en el mes de abril, como ya dijimos, 156 pacientes. Hasta aquí la información de Cuba. Cuba enfrascada en resolver cómo lo vamos a lograr esta fuerte transmisión, pero que indiscutiblemente requiere de mucho trabajo, de mucha precisión en las acciones que se realizan y de una elevada participación de toda nuestra población. Además
de lo que nos corresponde a cada uno de los organismos. Y es que en esta jornada, doctor, crece la curva de casos activos, también el porciento de letalidad por COVID-19, de ahí la importancia de seguir extremando las medidas higiénico-sanitarias, también de cumplir con estricto apego todo lo que indica las autoridades sanitarias. Ha sido el análisis de la situación nacional a partir del impacto de la COVID-19 en Cuba. La Nación reporta al cierre del día de ayer 1.110 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 12 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Expresaba en esta conferencia de prensa el experto cifras alarmantes que nos deben llamar la atención y que deben ser siempre una alarma para proteger y cuidar a nuestra familia. Las provincias con mayores tasas de incidencia en esta jornada, La Habana, Matanzas y Santi Espíritus, ya al cierre del día de ayer y a partir de la estadística manejada en conferencia de prensa, más de 100.000 cubanos han padecido la COVID-19. Ha sido el resumen de esta conferencia. Vamos a una pausa para conocer de inmediato el análisis de la situación internacional. Y a esta hora nos adentramos en el análisis de la situación del mundo, el análisis de las cifras globales a partir del impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Y doctor, ¿cómo amanece hoy el mundo? El mundo, pues, muy complejo después de 1 año y 4 meses de transmisión, de conocer, de ir avanzando en las vacunas. Pero realmente el hecho de que se diagnostiquen ayer más de 890.000 personas con COVID en el mundo, pues realmente es una cifra muy elevada para lo que se esperaba, que ya para esta fecha. Y realmente lo que traduce es un poco que lo que ya hemos explicado, ¿no? Lo complejo que se ha hecho, porque incluso hay muchos países de Europa que han adoptado medidas muy severas desde el punto de la restricción. Ya hace varias semanas hablamos aquí de Francia, que tenía 16 departamentos cerrados, París cerrado, y que realmente todavía la transmisión es muy importante. La India también, completísima. La India se fue arriba en todo, como vamos a ver a continuación. Como yo dije, ya la cifra de casos confirmados acumulada en el mundo, ahí la tienen. 146.026.872. Ya el número de casos activos ayer, ahí lo tienen también muy elevado, 18.767.322. Estas son personas que tienen el PCR positivo, que transmiten, que en Cuba están ingresados, en otros países no necesariamente se ingresan, pero que indiscutiblemente es una cifra muy elevada. Y lamentablemente ayer fallecieron 13.590 personas, fíjense que ya es superior a los 10.000 que habíamos venido informando con la COVID-19. Ya eso hace que el acumulado de fallecidos en el mundo pues sea de 3.093.507, una letalidad del 2,12%, como había dicho anteriormente. La región de las Américas aportando el 42,22% de todos los diagnosticados en el mundo, pues ayer confirmó más de 213.000 pacientes con COVID. Esto hace que el acumulado de confirmados en nuestra región pues sea de 61.655.086 confirmados. Que ayer tuviéramos un número de activos elevados en el mundo, 9.207.733, y que ayer, de los 13.590 que fallecieron en el mundo, 5.361 fallecieron en nuestra región, acumulándose ya 1.492.000
277 que en la región de las Américas han perdido la vida con la COVID-19 y que da una letalidad superior a la del mundo de 2,42%. Ayer, los países que aportaron el mayor número de casos de COVID, como muy bien tú decías, Gisela, la India a la cabeza, ahí lo tienen, el 49,2% de todos los pacientes que se diagnosticaron en el mundo ayer, de la India. Ahí tienen la cifra que se puede ver, 345.292 en un solo día. Dese cuenta de la clase de transmisión. Le sigue los Estados Unidos con el 9,2%, Turquía con el 7%, Brasil, que ha sido epicentro en las Américas de la transmisión, el 7% también, y después Francia, Argentina, Alemania, Irán, Colombia e Italia, entre los que aportaron el mayor número de casos de COVID en el día de ayer. Falleció el mayor número de casos también en la India, el 29,5% de todos los casos que fallecieron ayer en el mundo. Brasil, que hemos visto el comportamiento, pues el 23,3%. Estados Unidos sigue aportando una cifra importante, el 9,3%. Polonia, Argentina, México, que si bien no es de los que aportan el mayor número de casos, pero siempre hemos dicho que tienen una letalidad elevada, el 5,6%. Ucrania, Colombia, Rusia, Irán, en ese orden de los que aportan el mayor número de fallecidos. Y ya en el acumulado de la pandemia, pues Estados Unidos a la cabeza con el mayor número de casos confirmados, acumulados, más de 32 millones, la India más de 16 millones, Brasil más de 14 millones, Francia más de 5 millones y Rusia con 4.474.000. Fallecidos, Estados Unidos también es el primer país del mundo, con más de 584.000 personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia. Brasil entonces aquí va al segundo lugar con más de 383.000, México 214.000, la India y el Reino Unido. Como ven, no solo en el acumulado que pudiéramos decir, no, es el acumulado que tienen de casos de fallecidos como consecuencia de lo que representó esta pandemia en los primeros meses, que lamentablemente, aún en la actualidad, pues se mantienen aportando cifras muy elevadas de casos confirmados, cifras muy elevadas de casos fallecidos. Algunos países, como se ha visto también, y no necesariamente de los que más aportan, sino algunos que los servicios de salud no pueden dar cobertura al número de personas que se enferman, al número de personas que se agravan en las terapias intensivas, y creo que son imágenes que traducen lo complejo que se ha hecho esta pandemia para el mundo y que a nosotros también nos está dando una batalla fuerte. A cuidarse mucho en tiempos de cifras tan alarmantes como usted ha señalado en esta conferencia de prensa. Las gracias, doctor, por su presencia, por el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo, y a usted siempre dejarle saber hoy sábado, fin de semana, nuestro mensaje de prevención. Evite salir de casa, evite realizar reuniones familiares y vele siempre por la salud de sus hijos. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.